Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Memorial del 2024. ¿Qué días hemos vivido, particularmente esta última noche de viernes para amanecer sábado? No sé cuántos de ustedes habrán seguido los acontecimientos en torno a la toma de posesión del gobernador sustituto que nombró el Congreso del Estado de Nuevo León para sustituir a Samuel García. Yo traté de seguirla lo más posible. Me quedé en la parte en que salió el ex fiscal a dar una improvisada rueda de prensa y decir que iba a velar por todo Nuevo León, que iba a apoyar a los ayuntamientos, que no iba a provocar actos de violencia, etcétera, etcétera. Bueno, de lo que nos perdimos quienes dejamos la transmisión y lo que nos informaban los medios después de esa rueda de prensa es que Samuel García salió por piernas del Palacio de Gobierno y su secretario de Gobierno informó que Samuel se iba a quedar como gobernador del estado, que renunciaba, abdicaba a postularse por la candidatura presidencial. ¿Qué pasó que motivó que Samuel se echara para atrás? Bueno, es que 15 minutos más o menos antes de la medianoche, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un comunicado en el que decía que debe reconocerse al gobernador nombrado por el Congreso local y debían dársele todas las facilidades no solo para la toma de posesión, sino para operar ese nuevo gobierno. Eso es contundente. Eso echa por tierra todos los amparos habidos y por haber que haya tramitado Samuel García. Eso echa por tierra también un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León en el que se le mandataba a Samuel García quedarse anclado a la gubernatura. Todos esos por provenir de autoridades inferiores a la Corte, después de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, hacia arriba ya no hay nadie a quien recurrir. Ellos tienen la última palabra. Así es que pues la Corte dice, en tanto no resuelvo de fondo el caso y lo analizo a profundidad, que se quede el gobernador nombrado por el Congreso de Nuevo León. Por ahí también habían salido algunas informaciones con respecto a datos que aportó la Auditoría Superior, que depende del Congreso, que es opositor de Samuel, afirmando que había pues datos no justificables, por no decirle irregularidades, en sus cuentas públicas. Todavía no vence el periodo en el que puede hacer un ajuste y justificar precisamente esos gastos y comprobarlos. Pero el hecho es que el golpe está dado, ya lo están exhibiendo como corrupto. También otra de las preguntas es si de veras puede comprobar esos gastos. En fin, son piedritas y mecanismos de presión que le han puesto a Samuel. Ahora, he leído sus comentarios, alguno en particular, que siempre me pregunta ¿y cuál es el escenario en puerta? No tengo que variar mucho el escenario. Desde el principio dije que desde aquel primer fallo de la Suprema Corte, que echó por tierra el amparo de Samuel García, obtenido en Tamaulipas, y que mandataba al Congreso nombrar al sustituto, la suerte de Samuel estaba echada. Ya no había nada que hacer. Podría conseguir amparos como de hecho lo hizo, y yo no sé por qué se los concedieron, eso tendrá que revisarlo la Corte, quizá porque no ha resuelto de fondo el caso, y eso le permite a jueces de primera instancia, así les llaman, son los que en primer término revisan el caso y con base en lo que tienen, emiten un fallo, conceden amparos, y eso fue lo que hizo Samuel. Pero además son fallos tan detallados, tan hechos a la medida como un traje para Samuel, que uno no puede evitar sospechar que algo monetario, una caja registradora sonó por ahí. En fin, con ese fallo la Corte, y lo comenté hace un par de semanas, si no es que más,
pues estaba sentada la suerte de Samuel García. El Congreso iba a nombrar sustituto, le guste o no. Ahora, hay un detalle que hace unos días que tuve una actividad muy intensa ese día por las cosas que ocurren en donde radico y por el trabajo, la cobertura periodística. Tardé mucho en subir algún video, pero tenía que haber analizado y prometí que lo haría, el hecho de este gobernador sustituto, si era susceptible o no de ser nombrado. Hay un fallo del Tribunal Federal Electoral en el que dice pues que el Congreso debe nombrar sustituto de Samuel, pero a quien seleccione debe cumplir los requisitos como si se tratase de una elección constitucional. Y por tanto, alguien que está ocupando una encomienda como el vicefiscal no era elegible. Y sin embargo, el Congreso lo designó. Ese va a ser otro motivo de controversia que también va a terminar en la Corte y que se va a tardar casi toda la campaña, así que adiós Samuel, por eso mejor ya se bajó. Y va a terminar diciendo la Corte, no es susceptible de ser electo, así que Congreso repone el procedimiento, pero ya con el regreso de Samuel a la gubernatura, si es que se lo concede el Congreso, y si no es otra controversia que va a parar en la Corte y que se va a tardar unos meses. Entonces yo creo que quienes me han seguido los últimos días en el análisis de este caso, pues entenderán ahora por qué una y otra vez repetí que Samuel, particularmente estos días que regresó a la gubernatura, ya no debió moverse de ahí. El primer día que regresó a la gubernatura, elaborar esa notificación al Congreso de que desistía de su candidatura presidencial. No necesariamente eso, simplemente decirles los motivos por los que pedí licencia ya no pesan, por tanto retomo mi encomienda. Y no lo hizo. Sus asesores legales y políticos lo convencieron con que un fallo de un juez de primera instancia pesaba más que uno de la Suprema Corte de Justicia, y que conste que desde hace 2 o 3 semanas eso ya había ocurrido y aquí lo consignamos. Y dijimos que esa suerte ya estaba echada. Samuel no va a poder impedir que el Congreso nombre un interino y no va a ser el que quiera Samuel García. Por eso mi insistencia, no porque yo le vaya al bloque opositor, le vaya al PRI, PAN, PRD, no porque tenga algo en contra de Samuel García, simplemente analizo fríamente el caso, y si Samuel García está acorralado, lo que mejor le convenía, primero evitar este ridículo en el que ahora está metido, y este problemón legal en el que ahora también está metido, porque figúrense con aquella observación, una serie de observaciones que ha hecho la Auditoría Superior, que es dependiente del Congreso, pues ni siquiera va a estar en la gubernatura como para poder comprobar y solventar esos gastos, porque va a estar ahí un interino. Por eso lo mencionaba yo tanto. Si Samuel lo piensa y lo piensa bien, debería quedarse en Nuevo León por su propio bien, por el de su familia y para evitar todo este bochorno que hemos visto. Si me siguen preguntando qué va a ocurrir en los siguientes días, insisto, a mí me parece que el Congreso se va a bailar bien y bonito a Samuel y lo va a hacer que ceda en muchísimas cosas. Eso ya se había visto en parte de la negociación política previa, ni siquiera legal, en la que también estuvo presente Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, reunido con integrantes de PRI y PAN del Congreso de Nuevo León y gente de Samuel, negociando quién podía ser el sustituto. Y no llegaron a un arreglo, porque Samuel se empecinó
soltó una baraja de posibles candidatos y todos eran suyos. Y evidentemente el Congreso dijo, no hicimos todo esto para que Samuel deje a un incondicional y siga gobernando. Bueno, pero está también en controversia, y este es el comentario que había dejado pendiente, está en controversia si el vicefiscal puede ser el gobernador sustituto. Por lo pronto, hasta que resuelva de fondo la Suprema Corte, lo va a hacer, cumpla o no cumpla los requisitos, y no los cumple. Ahora ustedes preguntarán, ya el Congreso de Nuevo León se había equivocado al postular como sustituto al presidente del Tribunal Superior de Justicia y se lo tumbaron. Y uno pensaría pues que son igual de tontos que Samuel o tienen muy malos asesores igual que Samuel. Y ahora postula al vicefiscal que, insisto, tampoco está facultado para ser nombrado sustituto, y uno se vuelve a preguntar, ¿que son igual de tontos en el Congreso que Samuel? Y la respuesta es no. Fue deliberado. ¿Cuál era la intencionalidad? En lo que me pones una controversia para tumbar al presidente del tribunal, gané tiempo. Ahora, ese tiempo que ganó le permitió al Congreso nombrar otro sustituto que no cumple los requisitos, pero como todavía está la Corte resolviendo o tratando de resolver una controversia de fondo, se va a tardar meses. Y aunque no cumpla los requisitos, ahí está. Ganar tiempo. Y no les importó violar la ley tampoco, en el Congreso. Esto es una guerra política y las leyes y sus huecos, recovecos, son utilizados para alargar los procesos según convenga políticamente. Y de fondo, ¿qué va a pasar? Pues la suerte de Samuel García, uno pensaría, bueno, notifica al Congreso que regresa, y como yo dije en alguna ocasión, pero eso debió hacerlo antes de que se venciera el plazo cuando regresó a tomar posesión como gobernador, por ahí del jueves. Elaborar esa carta, notificarle al Congreso, no me voy, aquí me quedo. Y entonces hubiera procedido con todo y que hubiese un gobernador nombrado por el legislativo. Pero no lo hizo. Entonces ahora la suerte de Samuel está en el Congreso, en lo que tardan en resolverle. Y a lo mejor el Congreso simple y llanamente le dice, la Corte determinó que no podemos nombrar nadie, ningún juez, ningún Congreso, ningún tribunal, nadie puede nombrar a un sustituto hasta que la Corte resuelva de fondo. Así que te llamaba Samuel. Ni candidatura presidencial, ni gubernatura, ni manera de defenderse. ¿Qué va a pasar? Bueno, a lo mejor Samuel, puesto que se le cierran las puertas para volver a Nuevo León, a lo mejor retoma la campaña y dice, bueno, pues aquí ya no tengo nada que hacer. Me defenderé legalmente de toda la serie de acusaciones que me van a hacer en el Congreso, la auditoría, etcétera, más las que se acumulen esta semana. Pero yo sigo de candidato y los voy a empezar a atacar diciendo que me tienen miedo, que tienen miedo de que yo le pegue a Xóchitl y que le gane el segundo lugar, etcétera, etcétera. Y siendo candidato presidencial, pues algún foro debe tener en sus giras, va a tener micrófonos para posicionar su mensaje y tratar de defenderse y acusar a los otros de su propia estupidez. Ahora, efectivamente tiene razón en algunas cosas. Por supuesto que el Congreso PRI-PAN operaron
para tirar a Samuel, para obligarlo a... Y le dieron la oportunidad de que se quedara por la buena como gobernador. Samuel llevó las cosas al extremo y ahora lo dejaron sin nada. Entonces, pues, ganó el Congreso. ¿Qué va a pasar con la candidatura? Porque conociendo, bueno, es impredecible Samuel, pero ya sabiendo que actúa a capricho o berrinche, a lo mejor insiste, se queda en Nuevo León y pelea y trata de hacer un movimiento social que lo respalde y tomar el Congreso o el Palacio de Gobierno, no lo sé. A lo mejor opta por hacer berrinche en Nuevo León y ya de plano haber renunciado a la candidatura presidencial. ¿Qué va a hacer Movimiento Ciudadano sin candidato presidencial? No la tiene tan complicada en términos reales, ¿eh? Para empezar, ya Dante Delgado dijo que se iba a sacrificar. Pero creo que le conviene más volver a coquetearle a Marcelo, como ya lo mencioné también en este espacio en entregas anteriores. Samuel se baja, Marcelo sube. Y no tiene impedimento legal porque él en Morena no participó por un proceso interno en pos de la gubernatura, perdón, de la presidencia. Fue una elección interna para elegir al representante del voto a favor de Morena, no candidato. Así que no está impedido legalmente para ser el aspirante por Movimiento Ciudadano. El problema para Marcelo es que dejó pasar el tiempo, quizá esperando esta coyuntura, esperando a que se cayera el niño Samuel. Pero el hecho es que ahora está un tanto cuanto metido ya más a Morena, aunque sigue de pique con Claudia Sheinbaum. Pues creo que esta es la tabla de salvación, tanto para Movimiento Ciudadano como para Marcelo. Quienes hayan seguido en las últimas semanas los comentarios que hemos hecho aquí con respecto al caso Nuevo León, paulatinamente, junto conmigo, han visto que se están cumpliendo las cosas. Samuel se queda sin nada y muy en riesgo de ir a la cárcel. Marcelo queda libre, no se va a llevar nunca bien con Claudia Sheinbaum, Movimiento Ciudadano se queda sin candidato y la ocasión está más que pintada. Alguien que quiere ser presidente o por lo menos figurar en la boleta como Marcelo Ebrard, y Movimiento Ciudadano que necesita un candidato por el que incluso PRI y PAN, si no toda la simpatía del mundo, lo ven mejor que a Samuel y que a muchos otros. Hasta aquí por ahora. Vamos a seguirle la huella a este caso y lo vamos a seguir comentando. Muchísimas gracias por sus comentarios, redes sociales, críticas, comentarios, sugerencias, son bienvenidos. Cuídense mucho. Hasta pronto.